Con eco. Vale, perfecto, Manuel. Pues nada, entonces con eso que vamos. Muchas gracias. Bienvenidos a la quinta temporada de Aviación RACV, programa número 64, y si la memoria no nos falla, así será, y aunque se haya hecho esperar, todo llega, y por fin podremos compartir estos agradables momentos de charla entre amigos sobre el fascinante mundo de la aviación con todos vosotros. Los que nos seguís hace un tiempo conocéis perfectamente la dinámica de nuestro programa, y para aquellos que os incorporáis por primera vez, por aquello de qué hablarán estos chalados, simplemente comentaros que estáis ante un panel de programa, de podcast, todos locos por la aviación, casi todos ellos pilotos en activo, otros no, pero lo único que nos importa es el amor que profesamos, la pasión por una causa común, que son nuestros queridos cacharros voladores. Además, enfocamos y tratamos los temas relacionados con la aviación desde todas las vertientes, es decir, podremos alguna vez hablar de aspectos más técnicos que probablemente interesen más a quien, como piloto, en su día a día encuentre útil alguna sugerencia, consejo, experiencia de primera mano de otros pilotos e incluso de instructores, pilotos instructores, con los que afortunadamente también contamos dentro de nuestro panel de programa. Otras veces serán nuestros ilustres entrevistados quienes aportarán conocimientos y anécdotas de gran interés. En esto de las entrevistas, nuestro podcast ha sido insistente y dan fe de ello nuestras dos primeras temporadas, en las que realizamos un gran número de entrevistas tratando absolutamente todos los aspectos de la aviación. Si aún no lo habéis hecho, os invito a echar un vistazo al histórico de nuestros programas, donde podréis encontrar un sinfín de horas de entrevistas que os tendrán entretenidos durante días. Pero no nos quedamos aquí. Seguiremos requiriendo de la presencia de personalidades de relevancia en nuestro tema, Ya estamos ya. Primer programa de la quinta temporada y Eneco se está quedando sin voz. Menos mal que hoy me he traído mi agüita, ya me lo aconsejó Pablo en su día, no te olvides del agua, aquí lo tengo. Bueno, pues sigo con mi homilía. Por ejemplo, recientemente decíamos, hemos finalizado la visita virtual al Museo Aeronáutico y Astronáutico de Madrid, de la mano de Antonio Morales y Rafael García. Un auténtico lujo, pero que a lo largo de esta nueva temporada también tendremos la fortuna de poder contar con ellos para poder seguir aprendiendo y disfrutando. A nuestro panel habitual lo conocéis, y si no, los conoceréis en breve. Otro auténtico lujo, gracias al cual, además, hemos conseguido enfocar la aviación desde una perspectiva casi única. Si pensáis que exagero, echad un vistazo a los programas que hemos publicado durante estas últimas temporadas. Comprobaréis que partiendo de conceptos e ideas, a veces que parecen en un principio absurdas para el tema que tratamos en este podcast, hemos ido tirando de un hilo sin fin, desmadejando un ovillo que encerraba apasionantes historias y anécdotas de las cuales hemos aprendido un montón, de forma divertidísima y además, si me permitís, echándonos unas buenas risas y pasándonoslo en grande, que es al fin y a la postre de lo que se trata. Algo incorregible, incorregible, decía, eso sí, son mis circunloquios. Me esmeraré en aprender a realizar una síntesis de mis ideas y agilizar así el comienzo del programa, pero es simplemente para hacer cuadrar el tiempo de la sintonía de la entradilla. Pues bien, sin más dilación, vamos al grano y me permitiréis que sea hoy nuestro panel quien anuncie el primero de los temas a tratar en este primer programa de la quinta temporada de Aviación RACV. Que ustedes lo disfruten y esperemos que sigan aquí con nosotros como hasta ahora en este caminar, en esta aventura que emprendimos hace ya 5 temporadas. Muchísimas gracias por estar ahí. Manuel Represa, muy buenos días. A ver, vamos a cliquear sí, en el que te pillamos. Buenos días, ¿qué tal? Eneco, Pablo, Felipe, ¿cómo estáis? Encantados de vernos una vez más. Manuel, vamos, sí, eso es, presentando a todos los demás. Muy buenos días, Pablo Sánchez, ¿qué tal? Buenos días, pues encantado de volver otra vez aquí al podcast y, en fin, yo ya lo concibo como una reunión de amigos que se reúnen a charlar, en fin, aquello de que no hay nuevo bajo el sol, bueno, pues la versión 2.0 de las reuniones que hacían los amigos en el mundo predigital, ¿no? Lo que pasa es que ahora, en fin, pues voy a decir que normalmente nos quejamos de los tiempos modernos y una de las prodigios de los tiempos modernos es precisamente lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Que sí, podemos estar cada uno en la otra punta del mundo y, en fin, es un auténtico, es un prodigio. En fin, a veces son esas cosas a las que te acostumbras, pero el poderse reunir gente que comparte una afición y estar el uno en otra punta del mundo y con regularidad y con comodidad poderlo hacer, es, en fin, es una cosa que si te la paras a pensar, pues me sorprende. Entonces, saludo la nueva temporada recordando el prodigio y el placer que es el poderse reunir con unos amigos
una mañana y que de esa reunión, pues, en fin, salga algo entretenido y que la gente pueda participar de, en fin, compartir el placer que supone estar en una reunión con amigos. Doy fe de eso, Pablo. Y además, y me jacto, que además hemos dado, a lo largo de estas 5 temporadas, yo creo que hemos dado con los que más saben de aviación, por lo menos en nuestro país. Y de eso lo digo yo. Eso no lo dice nadie más, eso lo digo yo. Pero es así. Para mí... Eso lo dirás por Manolo, ¿no? No solo. Por supuesto que también, por supuestísimo que también. Además, Manolo ya no solamente conocimientos, es una vida dedicada a la aviación, ¿qué van a decir? O sea, se dedica a ello, es su vida, es su profesión, es lo que ama y tiene la gran fortuna de haber hecho eso su vida, eso por supuesto, y todo lo que sabe. Pablo, que por supuesto que por ti, además de darme muy buenos consejitos, que a ver si acabo de aclarar mi voz antes de empezar el programa, bueno, estamos arrancando ya el programa, pero por lo menos que se me pueda escuchar algo mejor. Y tampoco me olvido de ti, Felipe. Muy buenos días. Buenos días a todos, aquí estamos y bueno, yo tengo la esperanza de que algún día solucionaré el problema de la cámara de mi ordenador. Yo creo que eso no va a pasar, Felipe. Mira por dónde yo creo que eso no va a pasar y es que tiene que ser un clásico. Yo creo que eso va a quedar así para los restos. O sea que voy a ser siempre la voz así que no sé si la viene voz del no. cielo o de dónde viene. Espero que del cielo, porque hablamos de aviones, ¿no? ¿Qué tal si no, Felipe? ¿Cómo va la cosa? Bien. Ha sido un buen verano y bueno, verano y otoño, porque ya estamos en otoño. Ya en otoño. Y nada, pues listo para la acción, ¿vale? Pues muy bien, Felipe. Encantadísimos de desde luego contar contigo desde el principio de la 5ª temporada. Que antes ya te hacías de rogar, hombre, te hacías de rogar y al final ya hemos dado contigo. Y a ti otro tanto te digo, Felipe, hasta que yo conocía a estos que hemos presentado anteriormente, y no solamente, pero sobre todo los que están en nuestro panel, tanto Manuel Represa como Pablo Sánchez, que son dos eruditos del tema de la aviación. Felipe, yo te conocía a ti también antes y tú también. Ahí es nada, Felipe, también atesoras un buen conocimiento. Bueno. Bueno. Comparado con algunos de los que estoy viendo aquí. Bueno. Estamos ya. Les veo y ellos a mí no, pero yo sí les veo, bueno. Estamos ya con la crème de la crème, pero que lo sepan los oyentes que así es. Además, así es y así lo hemos constatado y así lo constataremos. En cualquier caso, también he estado en contacto con, recordaréis, los que nos seguís de hace ya un tiempo, Marta Gómez, una excelente piloto que ha volado en todo el mundo, por África, por Papúa, en fin, medio mundo, tal cual. Y estuve hablando con ella a ver si tendría bien incorporarse de vez en cuando al programa. Tuvimos una larga charla, ahora anda por aquí, anda por España. Aunque la entrevista fue cuando ella estaba en Papúa, no sé si recordaréis, una iba a decir horrible entrevista, no, una perfecta, increíble entrevista. Lo que fue horrible es la técnica. Lo teníamos que hacer grabándolo con una grabadora, con un móvil, con otro móvil. Mira, aquello era un Frankenstein absoluto de cableado y tal, pero al final salió. Y le dije que si tendría bien, decía, entrar al programa para hablar de aspectos técnicos. ¿Quién más que, verdad, Manuel, una persona que ha estado aterrizando esos Pipers por todas las selvas del mundo? Me imagino que en aspectos técnicos tendrá algo que aportar. Por supuesto, claro. Técnico y además práctico, porque una cosa es la técnica o las cosas que podamos contar teóricas, pero otra cosa es que, bueno, pues esta persona lo estaba haciendo de verdad. Además, las cosas de verdad, claro. De verdad, y además las imágenes que nos enviaba y los vídeos de cómo aterrizaba en estas selvas de Papúa y demás, era absolutamente increíble. Entonces me dijo Marta que tenía, bueno, están otras cosas, está en un tractor, este verano creo que, y sigue en extinción de incendios, algo muy, muy loable, pero es que Marta es una enorme persona. Y a ver si tenemos la gran fortuna de poder contar con ella y entonces, pues muchos de los que se estéis escuchando y conocéis a Marta, y si no también, pues ya empezar a hacer que se haga la boca agua, porque si se da el caso y está con nosotros, que yo creo que sí, pues esto va a ser maravilloso. Además de eso, por supuesto, ya hemos comentado a Antonio Morales y a Rafael García, que si nos estáis escuchando, sí, ya he empezado, ya estoy aquí, ya hemos dejado ya los bichos de, como decía Pablo, que les había sustituido por jabalíes de goma. Me refiero a las tiradas de 3D, los tiros el tiro con arco, al que me he dedicado estos últimos fines de semana, pero bueno, eso es harina de otro costal y ya si acaso ya lo trataremos en algún otro día, pero bueno, ya estamos en marcha. Con lo cual, Antonio y Rafael, enseguidita, que os tenemos aquí con miles de temas que podamos hablar con vosotros. Tampoco me olvido de Fernando Flanchares, y Sergio Victoria y Manuel Mázquez, que estuvimos el año pasado. Y con esto sí, Manuel. Le tuve hace unos días a Flanchi en Suiza, le invité a venir. ¿Allá?
se apuntó y le di un vuelo en el A220 y en el helicóptero de rescate. Bueno, Y se comportó como buen piloto que es, se comportó muy bien. Llevó los dos muy bien. fenomenal. Oye, pues enhorabuena, Flanchi, enhorabuena. Que si lo dice Manuel, eso no es poco. Bien. También es que verdad, también hablando de visitas, tuvimos a Pablo también por Bilbao, ¿verdad? Pablo, tuviste por lo menos con Juan Carlos, pudiste estar. Viste con la familia de excursión por la costa guipuzcoana, pero tú que estabas con Juan Carlos y bueno, por el aero pasaste. Hombre, fue a ver cómo lo explico. En fin, la experiencia, voy a decirlo de una manera alabando, echándole las culpas a otro. Porque veníamos de. Ahora se me enfadarán los que sean de San Sebastián, pero Déjalo. veníamos de San Sebastián y bueno, bien, vale. No voy a decir que es una ciudad, pero en fin, Bilbao, en fin, me llevé una impresión gratísima y desde luego lo mejor por la gente, concretado en la persona de Juan Carlos, porque en fin, fue un anfitrión excepcional. Y el momento culminante pues la visita al aero y no pudimos volar porque el día no daba mucho de sí, pero en fin, disfrutamos como enanos. Y bueno, y el placer de conocer la ciudad de una persona que se nota que la conoce y la quiere, porque en fin, la guía de Juan Carlos Me consta. es en fin, una fuente de conocimiento. Coincidió con la Semana Grande, no era deliberado, además, como aquello de la OCA, ¿no? De OCA en OCA, ¿no? Porque llegamos a San Sebastián el último día de la Semana Grande y nos fuimos a los 2 días siguientes y coincidimos con la Semana Grande de Bilbao. Es que a quién se le ocurre, Pablo, a quién se le ocurre. La próxima vez que te pases por aquí, evita la Semana Grande, tanto de un sitio como de otro. Desde luego. Lo que pasa es que la ciudad es tan, no sé, voy a decir, no sé si la palabra es acogedora, pero en fin, me gustó tanto que incluso con la Semana Grande me gustó. Bueno, pues eso quiere decir que te vas a pasar otras cuantas veces, ¿verdad, Pablo? Eso darlo por descontado y cuento con esta vez pillarnos a todos. Eso es, y esta vez con un poquito de preaviso, porque claro, con 2 días de antelación, que me pillas a mí con toda la familia de vacaciones, me pillas un poquito de aquella manera, con el pie cambiado, con el paso cambiado. El mes de agosto, pues es lo que tiene. Que, sí, también. Sí, es así. Pero bueno, eso, como se decía en las crónicas deportivas antañonas, un 1 fijo en la quiniela. Yo no sé si esa expresión se sigue utilizando. Pues, no sé si acaso Felipe igual sabrá si se sigue usando la frase o no. Felipe, que andas entrando, saliendo, yo no sé si te tenemos ahora. Bueno, me parece que se nos ha ido, Felipe. Sí. De todas maneras, a Felipe habrá que hacerle la advertencia de que, ojo, porque ahora que están las inteligencias artificiales tan de moda, a ver si resulta que Felipe es una IA, porque eso de no verlo. Felipe, ¿eres real o eres un bot? Regalo, aparece. Manifiéstate. Bueno. A ver, Felipe, ese volumen, a ver si consigo observarlo un poquitín. Y por lo demás, eso, lo que decíamos, ¿verdad, Manuel? Nuestros amigos de la Fundación, y que también quizás, no sé si te has puesto en contacto con ellos para, además de lo que nos has comentado, para volar. Me refiero virtualmente hablando, porque yo tampoco he podido dedicarme a eso, pero también con ganas de unirme a ellos en sus fenomenales vuelos, además de la forma más profesional del mundo. Y dicho por ti, me lo creo. Sí, la verdad que son buenísimos. A mí me da vergüenza porque me dice siempre, coño, tú has volado el avión de verdad y tal. Y digo, ya, sí, parece que no, pero soy el peor de todos. Cuando voy a información siempre voy pegándome con todo diciendo, perdón. Pues nada, a ver si volvemos, Manuel, a estar en esos cielos virtuales que me lo pasé en grande. Sí, gracias a la patrulla de la Fundación. Sí, no, y Flanchi se portó, ya te digo, se portó muy bien. Le llevé al helicóptero, le llevé a la 220 y la verdad es que se nota, son muy buenos, son tan buenos que los aviones de verdad los llevan bien, los llevan como un profesional, claro. O sea, se montó en la 220 y lo volaba perfectamente, lo despegó, lo aterrizó, el helicóptero lo llevaba fenomenal. O sea, claro, yo estaba pues muy sorprendido, ¿no? Al principio, pero claro, luego lo piensas y dices, claro, que estos tíos lo hacen en una máquina, en el DCS,
que es más difícil que el de verdad, porque yo siempre se lo digo y no se lo creen. Llevar un avión en un simulador casero es más difícil que el de verdad. El de verdad es mucho más sencillo. ¿Sí, no? Claro. Sí, sí. Qué grandes son. Qué grandes son. Muy buenos, sí, sí. Muy buenos. Pues nada, y luego además, y ya para rematar, antes de empezar con el programa de hoy, simplemente como introducción a esta quinta temporada, acordaros lo que decía antes del programa, mi famoso cuadernillo, donde yo iba anotando las ideas que iban saliendo y brotando ante el programa. Y bueno, he echado un vistazo a ver dónde estaba aquello de las anotaciones y fijaros por dónde tengo segundas vidas exitosas, copias cinematográficas, vida y cine, paralelismos cinematográficos, Star Wars con no sé qué tengo aquí, bombardeo de... ¿Cuál es? Sí, esas imágenes que decíais, ¿verdad? Esas imágenes que están cogidas, pero vamos, imagen a imagen. Aviones X franceses, circos aéreos de los años 20. Aquí Felipe también, creo que Felipe te gustaba bastante este tema, ¿verdad? Sí, sí, es un tema que me encanta, sí. Algún día lo trataremos. Porque, Eso es. No, a ver, no es una cosa como para un programa entero, porque no. Pero sí. Ay, bueno, Ay, bueno, Pablo. o igual sí. ¡Ay! Ay, lo que acabas de decir. Sí, es una época que siempre me ha gustado mucho, así que ya, algo haremos. Vale, ¿Qué os perfecto. parece? A mí me parece fenomenal. Y todo lo que vaya surgiendo y todo lo que nuestros oyentes puedan además aportar, y si tienen alguna cosa que quieran que nosotros tratemos también, otro tanto. Además estaba curiosamente, ahora sí que ahora empezamos con el tema, pero curiosamente estaba preparando este programa y no sé por dónde me ha saltado en un pop-up uno de los simuladores que suelo manejar, que es el X-Plane también, y una casa muy, muy buena para mí de los que, bueno, de los que hacen aviones para los add-ons, ¿no? Para X-Plane, que ahora mismo no os puedo decir cuál es, porque se me ha ido el santo al cielo, pero han sacado el F-19, ¿no? Lo que, claro, el F-19 que nunca existió. Que nunca existió o sí existió. Entonces yo a Pablo ya le estoy viendo que está calentando motores. Entonces yo, antes de que Pablo diga nada, echa un vistacito, ¿verdad, Pablo? Ahora vendrás, ¿verdad? Y dice que, claro, existió alguna vez el F-19, ¿verdad? Y dicen, bueno, pues casi lo más probable es que sí, dicen, ¿no? Pero claro, es un proyecto oculto. Ellos, desde que empezaron la nomenclatura esa, aparece en 1962 en Estados Unidos, no unificaron la nomenclatura para empezar a llamarles F1, ¿no? Es del F1 Fury y tal, ¿no? El F-13 se lo saltaron por aquello de que ya sabemos cómo son los yankees, ¿no? El número 13, nada. Aunque parece, y Pablo vendrá a decírnoslo ahora, también fue una designación... Y el Ejército del Aire Español también se lo salta, ¿eh? También se lo salta. Cuando no puede dar fe, no existe el ala 13 y el C-13 no existe de los escuadrones. Vale. O sea que no son solamente los anglosajones entonces en esta materia del 13. Vale. Esta materia de supersticiones. Pues resulta que el F-13 sí que se usó como designación, parece ser, durante un tiempo para el bombardero, la versión de bombardero de reconocimiento del B-29. Pero bueno, en cualquier caso, para los fighters el F-13 no existe, el F-19 se lo saltaron y entonces ahí entra la cuestión. Se lo saltaron porque hubo realmente un F-19. Hay un montón de teorías, hay un montón de versiones, y esta casa que se hay que hacer los add-ons para el X-Plane ha sacado lo que ellos suponen podría ser una versión del F-19, que es curiosísimo el aparato, y porque es una cosa intermedia, como Pablo decíamos, de aquello lo antiguo, pero lo moderno. Lo antiguo, si cabe, es más moderno que lo moderno, Pablo, y eso siempre sale a colación en este programa. Sí. Hombre, del F-19, varias pinceladas. Desde luego, los que montamos maquetas, pues de plástico. Ahora salió una que se vendió bastante bien, de Italeri, que era lo que se interpretaba en aquel momento que podía ser un avión stealth. Luego en Estados Unidos la comercializó Testors y no tenía luego nada que ver con lo que fue el F-117. Se supone que es el primer avión stealth oficial. También he leído por algún sitio que esa denominación de F-19 la utilizaron para el escuadrón ese de aviones rusos de Strangis que tenían allí en Nelis, y le asignaron, ahora la verdad es que no tengo el dato concreto, pero a la serie o bien de los MiG-21 o MiG-23 que tenían allí asignados. Y entonces, para mantener la regularidad en el nomenclator de la USAF, lo asignaron. Lo que pasa es que también era un proyecto secreto y no es una cosa que puedes decir alegremente. No, es que nos hemos saltado al F-20 Tiger Shark porque es que el F-19 se lo hemos asignado a un avión soviético que hemos robado, que le hemos comprado a Egipto. Entonces,
está envuelto en un halo de misterio. Por cierto, ahora tenemos próximamente un acontecimiento en el mundo stealth. Lo que pasa es que no me acuerdo qué día es, que van a presentar el Northrop B-21 Raider, el nuevo avión invisible de, que será tercera, no sé, Manolo, que es la tercera o cuarta generación de avión invisible. Ya hacen la presentación ahora para finales de año. Sí, tercera. O sea que tenemos novedades en el mundo, en el Black World. De momento lo presentan con una especie de sábana, tapado, ¿no? Con un aspecto, vamos, lo que se puede ver, las formas que se pueden ver, pues eso, parecidas al B1, pero se supone que es mucho más avanzado, sí. Y comentabas lo de la maquetación, ¿por qué, Pablo? Porque los que dedicabais a la maquetación tuvisteis... Porque fue muy comentado y de hecho ahora es casi un meme, ¿no? Allá por los años 80, la marca de maquetas italiana sacó un F-19 Stealth. Creo que salió de unos diseños porque también era muy típico en los años 80, bueno, los 70 y sobre todo en los 80. Había comentaristas ingleses, creo que era Bill Sweetman, que hacía especulaciones con el material. Y era la época también aquella del poder aéreo soviético, que era un librito que hacía todos los años el Departamento de Defensa de Estados Unidos para asustar al mundo y convencer al Congreso para que soltaran las perras. Y sacaban unos dibujos fantasiosos de los experimentos soviéticos, en fin, todo muy amenazador y todo muy... Y estos autores ingleses se dedicaban a hacer dibujos, bueno, lo pasaban luego a los dibujantes de aviación para, en función de la información que tenían, especular qué forma podía tener el avión. Y en uno de los, concretamente el F-19, la marca, a partir de los dibujos que habían hecho, hizo un modelo de una maqueta. Y se vendió bastante bien, pero era una absoluta fantasía, porque luego, pues es lo que os comentaba, míralo, ahí está. Este es el de Italeri, y en Estados Unidos es muy conocido porque lo comercializó una marca americana con la licencia de Italeri, que era Testors. Y todos los adolescentes y jovencitos de los años 80 pues lo montaron, ¿no? Y yo os digo que ahora es casi un meme, porque no iban por ahí los tiros. Yeah. Y también sacaron el MiG-27 Ferret, que era la contraparte en maqueta del F-19. Es decir, vio que la jugada comercial le iba bien a los Italeri, y también a partir de las especulaciones sacaron un avión invisible ruso. Le pusieron MiG-27, creo, no tenía nada que ver con el MiG-27 de verdad. Y si el F-19 era fantasía, el MiG-27 ya era completamente que no tenía nada que ver. Bueno, y de hecho los rusos como tal no llegaron a poner en vuelo, que se sepa, ningún avión stealth experimental. O por lo menos con la forma de MiG Ferret, ninguno. Pero también estuvo en las estanterías. Y ahora posiblemente pues en eBay encontrarás tanto el uno como el otro a buen precio. ¿Seguro? Creo que era escala 1,72 los dos. Seguro. Felipe. Dime. Tú no montaste ¿verdad? No, pero estoy mirando un poquito y también hay un F-19 que comercializó Rebel a escala 1,48. Vale, ese no tenía controlado yo el que conocía, el 1,72. Y sí que recuerdo, hace años, haber visto en catálogos o de alguna manera este avión, sí. Comentabas antes, Felipe, que no veías que pudiera salir un programa del tema de los circos de los años 20. Bueno, a ver, hablo de un programa entero, pero igual Pablo... Entero y con extras. Lo digo por aquello Sí que sale. Bueno, pues venga, pues sale. Sale, no te preocupes, sale. Como tiene que salir, por supuesto, el que tenemos preparado para hoy. Entonces, pues bueno, yo casi primero lo vais presentando, Pablo, y creo que la idea surgió de Felipe, y Pablo, pues bueno, le siguió en tándem. Entonces, bueno, lo presentáis vosotros si queréis. Felipe, comentabas que sería bonito poder tratar el tema de qué. Bueno, pues habíamos hablado un poco de tratar el tema de, bueno, en este caso sería aviación militar, lógicamente, ¿no? El tema de los ases de la aviación, ¿no? De los pilotos de combate que, bueno, pues más exitosos o más famosos o más conocidos, bueno, pues
todos los que nos movemos en el mundillo de la aviación, pues tenemos un montón de nombres de esta gente. Pero bueno, yo creo que estaría también bien tratarlo bajo el punto de vista de las cosas un poco, no tanto de la cantidad de aviones que derribó fulanito o menganito, sino de las cosas un poco, yendo un poquito más allá, ¿no? De las curiosidades, por así decirlo, ¿no? Porque bueno, de cifras, pues bueno, de cifras esto puede ser muy árido y muy aburrido. Si empezamos a enumerar. No te preocupes, que eso aquí no ocurrirá. Seguro que no. Eso no ocurrirá y además, Felipe, ¿te acuerdas que además enseguida saltó Pablo? Eso es lo bueno de este programa, eso es lo que aporta de diferente, que tenemos el toque este también de Pablo, que de repente se le ocurrió decir, bueno, vale, lo de los ases está bien, pero Pablo... Pero eso, sigue. Pues yo voy a hacer le voy a dejar el lead a Felipe, pero ya os anticipo que yo lo que voy es a cargarme la mitología de los assets. O sea, que yo voy a hacer la imagen en negativo. Vamos, el abogado del diablo, el anticast. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿De forma cronológica? ¿El que más derribos tiene? ¿Cómo empezamos? Y luego vendrá aquí Pablo y a darle un buen palo. Y hoy ya lo dejo en manos de los expertos. Manuel, Pablo, Felipe, vais a tomar las riendas y yo si acaso meteré una cuñita de vez en cuando. Adelante, adelante. Pues, bueno. Felipe, tú decías que ibas a encargarte de los de la Primera Guerra Mundial y como es donde se inicia todo el asunto, pues empieza tú por ahí y luego yo ya me iré, bueno, y Manolo, por supuesto, vale, ya nos iremos enganchando. Bueno, sitúalo cronológicamente y a partir de ahí darle caña. Bueno, a ver, para ser un poquito, el concepto de as de la aviación evidentemente nace en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra. Como bien sabéis, o como bien saben nuestros oyentes, es el momento en el que surge la aviación militar como tal y como la conocemos. Hasta entonces prácticamente los aviones eran máquinas experimentales, muy rudimentarias, y a lo largo de esos 4 años el desarrollo que tiene la aviación es impresionante. Entonces, claro, bueno, evidentemente el avión se empieza a utilizar durante la guerra. Primeramente se emplea como observación, como apoyo para las tropas de tierra, pues para vigilar movimientos del enemigo, para controlar el tiro de la artillería y tal. Los aviones evidentemente no van armados, bastante tienen con mantenerse en el aire los pobres. Pero bueno, al final, claro, la información siempre, durante las guerras, hay que pagar por ella, ¿no? Entonces, el hecho de que hubiera por ahí un avión dando vueltas y informando de los movimientos de tu ejército, pues al final, evidentemente, no gustaba. Con lo cual, supongo que a alguien se le ocurriría la estupenda idea de llevar pues un rifle o una pistola. Dicen las crónicas que hubo pilotos que llegaron incluso a lanzar ladrillos a los aviones de observación enemigos. Dicen. Y entonces, bueno, se empezó a generalizar el tema y como bien sabéis, la aviación de caza empieza realmente cuando ya se consigue montar una ametralladora en un avión. Bueno, está toda esta historia que conoceréis de cómo se monta una ametralladora que consiga disparar a través del disco de la hélice sin romperla, lógicamente. Bueno, algo habéis hablado al respecto, sí. Vale. Y bueno, pues entonces empieza la aviación de combate y bueno, pues empieza a haber derribos, combates en el aire y derribos. Entonces, se supone que al principio los derribos y los combates son muy escasos, pero al final aparece la figura del as de la aviación, que se consideró desde el principio que el piloto que derribaba 5 aviones enemigos ya se consideraba como un as. A partir de ahí, pues lo que queráis. Evidentemente, a cualquiera que sepa 2 cositas de aviación y les preguntes acerca de un as de la aviación, a todos, o al 99%, se les va a ocurrir el mismo. El balón rojo, Manfred von Richthofen, 80 victorias. Y bueno, pues la Primera Guerra Mundial, pues tanto en la aviación alemana, evidentemente, pues con von Immelmann, con Boelke, con Voss,
con Richthofen, Manfred von Richthofen y su hermano, Lothar, que también fue un gran piloto de caza, ¿no? Los británicos, Bishop, Manock, Ball, los franceses, Guynemeyer, Nurgesser, René Fonck. Pero ahí viene, y ahí te tiro para que entres, Pablo, los antiases, ¿vale? Porque claro, a ver. Al principio los combates aéreos son combates entre caballeros. Es decir, hay en muchas ocasiones en las cuales, bueno, pues uno de los combatientes, imaginaos que se le encasquilla la ametralladora y tal, y muchas veces el otro, caballerosamente, ya que estaba en inferioridad, le dejaba que abandonara el combate, ¿no? Pero claro, a medida que la guerra se va haciendo más larga y más sangrienta, todos estos conceptos van cambiando. Lo que hay que hacer es derribar al enemigo, y si el enemigo no puede disparar, pues mejor, ¿no? Y bueno, y ahí vamos hacia los antiases. Aquí tenemos a von Richthofen, y bueno, cuya muerte también sigue siendo todavía objeto de debate de cómo murió realmente, ¿no? Pero bueno, venga, Pablo, tú consideras al Barón Rojo como un antias, creo. Sí, lo que pasa es que digamos que desde dos o varios puntos de vista. Entramos en la parte, si quieres, personal o técnica, un poco también lo que anticipamos el otro día en el chat, en el sentido de que cada uno tenía su técnica. Entonces, pensamos en el as como un virtuoso del aire, y que, en fin, son grandes pilotos. Que son todos grandes pilotos no cabe ninguna duda, porque quien es capaz de sobrevivir en ese entorno, eso, en fin, como las antiguas cartillas militares, ¿no? El valor se le supone. Lo que pasa es que Richthofen, como otros de los que seguramente hablaremos a lo largo del programa, la técnica no es el vuelo virtuoso, no es el acróbata. Y un poco también lo que apuntaba Felipe, de que a medida que va avanzando la guerra, no es una justa medieval en la que se trata de demostrar quién es el mejor piloto, sino en definitiva de lo que se trata es matar y que no te maten. Eso es. Y eso se traduce en que la técnica de combate, que por cierto, esos que han mencionado los primeros pilotos, Belke, Immelmann, es cuando empieza a codificarse las reglas del combate aéreo, que de alguna manera se perviven ahora, por lo menos el combate aéreo cercano. Y entonces lo que se busca siempre es la ventaja. Entonces, la técnica es atacar desde el sol y hacer posible pillarlo desprevenido, elegir al blanco más fácil y despacharlo lo más rápidamente posible y a otra cosa. Es decir, que la estampa esa cinematográfica de los dos pilotos evolucionando durante rato y rato a ver quién es el mejor y acaba, no, es un depredador que busca las mejores condiciones, busca el derribo más fácil, buscará la presa más fácil, buscará al avión lento o buscará al piloto inexperto, porque eso, y Manolo lo confirmará, no lo puede confirmar, canta enseguida cuál es el piloto inexperto y te vas a la victoria rápida, porque a fin de cuentas estamos en las guerras, y eso enlazará con mi otra faceta del anti-as, estamos en la guerra contemporánea, y la guerra contemporánea ya no tiene nada que ver con ni siquiera con las guerras del siglo XIX. O sea, si es que hubo un criterio, un concepto de caballerosidad en el combate, en la guerra moderna desaparece por completo. Es una guerra industrial. Entonces, no hay sitio para la caballerosidad, o no hay sitio, si queremos decirlo en términos más cínicos, para la artesanía. Ahora es la producción industrial. Y eso enlazará también con lo que os comentaré después. Entonces, el mejor piloto, evidentemente, es el que más derriba, pero es el que derriba más eficientemente. O sea, no es el que pierde tiempo haciendo acrobacias, demostrando a sí mismo o a los demás que es un virtuoso. No, no. Es el que se sube y vuelve con el zurrón con el mayor número posible de derribos y de la manera más eficiente posible. Y lo que os decía también antes, ya sea posible que no lo derriben a él, o si lo derriban en las condiciones lo suficientemente buenas para volverse a montar. Porque, también otra nota, si os fijáis en casi todas las biografías de los grandes ases,
los derriban varias veces. El propio Richthofen estuvo a punto, bueno, hasta la definitiva tuvo unos cuantos enfrentamientos que acabaron bastante mal. Y luego los ases de la Segunda Guerra Mundial era relativamente frecuente que, sobre todo los alemanes, que los derribaron un par de veces. A Harman me parece que lo derribaron, bueno, ya me anticipo, Harman el as de ases, o a la estrella del África, ¿cómo se llama? Marseille, creo que lo derribaron también unas cuantas veces. O sea que, además, el concepto de as, si me permites apuntarlo, Felipe, es un constructo de la prensa. O sea, cuando empieza lo que tú comentabas, cuando empiezan a desarrollarse los combates aéreos y empieza, bueno, es una cosa completamente nueva y llama mucho la atención. Y entonces es una poderosa herramienta de propaganda. Entonces, la prensa primero creo que fue la prensa francesa y rápidamente detrás de ellos la prensa alemana, la prensa inglesa y luego ya mucho más tarde la superpoderosa prensa americana. Luego ya podremos hablar de las americanos Eddie Rickenbacker y sus 26 derribos, porque, y abro otro paréntesis, el modo de computar los derribos atame la mosca por el rabo, porque es una cosa completamente arbitraria, entre comillas, porque es intrínsecamente difícil saber cuándo realmente te lo has cargado. Parece ser que los alemanes tenían un manual, en la Segunda Guerra Mundial seguro, de cómo compatibilizar los derribos. Necesitabas testigos, luego buscar los restos para poderlo apuntar, pero es muy difícil realmente saber cuándo se ha producido el derribo y muchas veces son directamente inventados o compartidos. Y eso de alguna manera también va contra el propio sistema de ases, porque ¿cómo llevas la contabilidad? ¿Cuándo sabes realmente que ha habido un derribo? Bueno, pues un constructo teórico, porque luce muy bien hacer las campañas de PR y ilusionas a la gente y de alguna manera la haces participar. Y puede servir también para subir la moral. Pero, bueno, luego yo también os comentaré un par de cosas a propósito de los derribos y cómo puedes interpretar los números de los ases. Estoy pensando en los expertos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, que hay una lista inacabable de gente que supera los 100 derribos y puedes pensar que eso es una buena señal. Más bien lo contrario. Pero eso lo dejaré para más adelante. No, y ahí ya estoy empezando un poco a dar a entender por qué hablo del anti-as, ya no solo como el asesino en serie, permítaseme la expresión, sino cómo al final la figura del as, a efectos, digamos, prácticos de lo que es la guerra aérea, no tiene mucho sentido o no tiene una gran relevancia. Es decir, la puede tener en la medida que tienes un cuerpo de pilotos experimentados, pero no deja de ser una contabilidad y al final quien gana las guerras no es el que tiene mayor número de ases, sino que en el cómputo general ha derribado más aviones. O si queremos utilizar una terminología más moderna, quien gana la superioridad aérea, por decirlo de alguna manera. Y de momento ahí lo dejo, que si no monopolizo los minutos. Ahí lo dejo. No, y además durante la Primera Guerra Mundial, durante la Gran Guerra, los ases de la aviación, como bien ha dicho Pablo, primeramente Francia, luego Alemania y luego también Inglaterra y Estados Unidos, claro, son objeto de propaganda. A ver, la Primera Guerra Mundial es una guerra industrial en la que hay millones de muertos, en las que mueren docenas de miles de soldados para ganar 50 metros de terreno, y en los cuales, si pensáis en esa guerra, hay muy pocos militares que pasen a la historia, pero los pilotos, los ases, sí son objeto de propaganda en sus países y son objeto de veneración. Porque destacan sobre esa masa gris de soldados de infantería que morían en cada ofensiva, ¿no? Entonces, claro, son objetos de propaganda, objetos de veneración, salen en los periódicos, sus victorias se cuentan y se les considera eso, se les considera héroes, héroes en una época
en la que hay muy pocos héroes, ¿no? Me refiero en el ejército de tierra, ¿no? Son batallas terribles, batallas industriales, matanzas. Pero no, pero los pilotos es otra cosa, ¿no? Se les considera pues como ases individuales. La gente pues ve sus fotografías, sigue un poco sus hazañas y evidentemente lamenta cuando uno de ellos cae, ¿no? De hecho, hay casos en los que cae uno de estos pilotos, ya sea francés, alemán o británico, y su muerte durante tiempo se le da por desaparecido, pero no se ratifica que ha fallecido y tal, más que nada pues para mantener ese mito, ese objeto de propaganda, ¿no? Y bueno, os recuerdo, seguro que ya lo sabéis y nuestros clientes también, que se dice, y depende de la época, que más o menos la vida media de un piloto de caza en el frente, la supervivencia, era entre 3 y 6 semanas. La media, evidentemente. Y si hablamos de épocas todavía peores, como el famoso Abril Sangriento de 1917, pues era todavía menos. ¿Os imagináis? También es cierto, Felipe, que el de las trincheras sería un menos. Sí, evidentemente. Pero bueno, estamos hablando pues de volar con unos aviones de esa época, que sobre todo al principio, pues ya simplemente el hecho de subirte a ellos y salir a volar, ya era jugarte la vida, no digamos nada, combatir en el aire con ellos, ¿no? Y bueno, pues eso, esta gente, los que vemos aquí y más, eran objeto de adoración popular por la gente, ¿no? Veíamos con esas caras, eran gente muy joven, eran chavales de 20 años, ¿no? Y bueno, eran los caballeros de la época, los caballeros medievales, los paladines. Ahora que dices, Felipe, una cosa, y me voy a anticipar porque Eneco apunta, porque era otra idea que también me iba por la cabeza. A lo mejor me pasa también un poco como la duda que tenía Felipe sobre si podía dar para un programa. Dale. Que es, acordaos, y Felipe lo ha dicho ahora, la edad de los pilotos de combate y en general de los pilotos militares, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, y luego, a medida que va avanzando el tiempo, ese fenómeno se ralentiza, era gente extremadamente joven. O sea, estaban haciendo la guerra, bueno, también los pobres que estaban en las trincheras, que por cierto, paréntesis, a propósito de esa idealización que apuntabas, Felipe, no sé si os acordáis de la estampa de Snoopy, cuando se cree que es el piloto, se refiere a los soldados de infantería montado él en su caseta de perro, dice, a los de infantería les llamamos pisahormigas. Bueno, pues eso hace la broma. Era gente, pues eso, de 19 o de 20 años. Y los pones en fin, con una responsabilidad y una carga. Tú ves las fotografías tanto de la Primera Guerra Mundial, y a mí las que me impresionan, sobre todo, son las de la Segunda. Cuando ves a las tripulaciones, sobre todo de bombarderos, antes de una misión, y los ves y dices, bueno, este podría ser mi hijo. Bueno, aparte de que ya vamos cumpliendo años y ahora lo ves de otra manera. Y ves esas caras y ves esa gente y dices, gente jovencísima, manejando aparatos complicadísimos y enfrentándose a la muerte día a día. A mí las que más me conmueven, dejando aparte todo lo que cuelga, porque eso también serviría para un programa, las de los bombarderos ingleses, cuando además misiones nocturnas, y ves esas fotos del briefing, cuando no son de propaganda, porque cuando son de propaganda los ves al pie del Lancaster todos sonriendo y mirando a la cámara. Pero cuando sacan esas imágenes de un briefing de verdad y no están mirando a la cámara y los ves pálidos, o sea, ves el miedo en la cara y dices, bueno, esta gente se va a subir, las va a pasar muy canutas, muchísimos, bueno, tanto como a lo mejor, ahora no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero rondará la mitad de la gente, no va a volver. Y tú sabes que te vas a montar en un cacharro, no hay muchas posibilidades de que no vuelvas, y lo bueno del caso es que lo vas a repetir otra semana, un día, otro día, y lo ves en la cara y dices, vaya, esto está muy lejos del heroísmo y de
y de las películas de Hollywood. De hecho, dime. No tenéis más que ver, y ya en la Primera Guerra Mundial, ya que ya es una guerra que existen imágenes y la fotografía está ya plenamente consolidada, pues ahora que hablamos de ases, fotografías de ases de la aviación en sus inicios, por así decirlo, y luego una fotografía de ellos de un año más tarde y parece que han pasado 15. Se nota la fatiga, se nota el estrés, se nota eso de que sales y te juegas la vida un día y otro, y eso se refleja muchísimo en los rostros. Es una fotografía de un año más tarde o de año y medio y parece que han pasado 10 o 15. Tremendo. Y es gente muy joven, ¿eh? O sea, empiezas a lo mejor con 20 años y has vivido en una campaña 10 años. Claro. Y eso en las memorias, cuando son las de verdad y no son las, digamos, propagandísticas, bueno, pues el estrés y bueno, que también se ha visto cuando se han hecho películas o se ha recreado en novelas, también es lo típico la retaguardia del piloto, no sé, también forma una parte, me imagino, parte de la leyenda, ¿no? Del piloto que vuelve de permiso, y, en fin, la vida licenciosa, que se bebe literalmente la vida porque tiene que volver a una, dicho sea de paso, y volvemos otra vez a lo mismo, está tan idealizado porque que se lo digan al desgraciado de infantería, porque ese también... Y es una vida menos glamurosa porque está con el barro y con las ratas de la trinchera, y a lo mejor te mueres enterrado por una... No te mata una bala, a lo mejor lo que te mata es que cae un obús y te entierra vivo, ¿no? O sea, también rompo la lanza en favor del pobre soldado de infantería y cómo contrasta con esa idealización que estáis comentando. De hecho, a mí me gustaría aportar el punto, bueno, el aporte cinematográfico, ¿no? No sé si os acordáis de aquella estupenda película que en España se llamó Las Águilas Azules. Me parece que se llamó el Blue Max en inglés, ¿no? De George Pepper, ¿no? Y una estupenda Ursula Andrews, que ya había triunfado en la primera película de James Bond, en El Doctor No, y que es precisamente cómo George Pepper descubre que las trincheras no son lo suyo, cuando él empieza la película en las trincheras, ¿no? Todo esto que comentáis, ¿no? Y ve volar a los aviones y él dice, no, yo quiero ser de aviación, ¿no? Claro. Una estupenda película del año 60 y creo que es del 66 y creo que es de las mejores que se han hecho de la Primera Guerra Mundial porque los vuelos se filmaron de verdad, no era una cosa digital, ¿no? Se hacía de verdad, los vuelos eran reales, ¿no? Entonces, pues es todo lo que estáis comentando. Luego, si queréis, os hablo un poquito más de otras películas que me gustan, ¿no? Cuando queráis, podéis. Fenómeno. Cuando quieras. Pues bueno, yo si queréis, para mi aporte, ya te digo, es más cinematográfico que otra cosa, porque vosotros sois los expertos más que yo en esto, pero efectivamente de la Primera Guerra Mundial yo destacaría Pour le Mérite, ¿no? Que es la Blue Max, la condecoración más grande que hubo desde, creo que es del siglo XVIII, puede ser, desde 1700 y pico hasta 1933 la dieron, y era lo más grande que podía, la condecoración mejor que podía tener un aviador, ¿no? Entonces, sobre esta premisa es como pues, desarrollan la historia de George Pepper, ¿no? de este piloto alemán agresivo y que bueno, que se enamora de Ursula Andress, que es la mujer de un general, de James Mason. Estupenda película del año 66, muy bien rodada. Hay otras películas que narran esto que comentáis sobre la poca vida que se tenía. Ahí está la Blue Max, mírala, nos está poniendo en eco. Este es Pour le Mérite, que está en francés, porque entonces era la corte prusiana lo que estaba en boga y entonces se puso en idioma francés Pour le Mérite. Es el equivalente a la Cruz del Mérito española, ¿no? Pero vamos, esta es la militar y ya no se concedía. Ya luego cuando vino la guerra, pues se dieron, la Segunda Guerra Mundial fueron ya las cruces de hierro. Pero luego hay otras películas de estas que comentáis, que son, por ejemplo, Ases del Cielo, que es de una película del año 76, donde se ve a un estupendo Malcolm McDowell, el famoso cabroncete de la naranja mecánica, que lo hace muy bien en esta película y es pues eso, un novato que llega a un escuadrón de veteranos y como pues se juegan la vida, lo que estáis comentando, ¿no? También muy recomendable. De la Primera Guerra Mundial, sobre el Barón Rojo, creo que hay más de 2 o 3 películas. Yo conozco 2 de ellas, una del año 71, que es la primera,
que es norteamericana, y luego hay una alemana del año 2008. Ninguna de ellas vale mucho, pero bueno, la antigua es mejor que la moderna incluso, o sea que está un poquito mejor. Y luego hay una película que me gusta mucho también que se llama, es de la Segunda Guerra Mundial, y que yo no sé si llegó a ser un as, pero es de un tal Douglas Bader, o Bader, no sé cómo se pronuncia. Vale, sí, sí. El de que le faltan las dos piernas, que se llama Pro al Cielo, es una película del año 56, dirigida por Lewis Gilbert, un director muy famoso porque dirigió 3 o 4 películas de James Bond, y entre ellas Moonraker, La espía que me amó. Y entonces esta pues, es la historia de este hombre que quiso pilotar sin piernas, Rafro le dejó, se puso a jugar al golf para demostrar que tenía unas prótesis que le permitían hacer lo mismo que conducir y en fin, hacer deporte, y al final pues, pudo volar. Y mira, aquí tenemos, esta es la película más moderna del 2008 del Barón Rojo, que nos está poniendo en eco, que tiene un 6 y pico en la IMDb, no es muy allá, pero bueno, se puede ver, se deja ver. Pero esta de Pro al Cielo es estupenda, de verdad que es muy recomendable, la podéis ver todos porque es muy entretenida y es la historia de este hombre muy pundonoroso que llegó a ponerse pelotas me parece que eran pelotas de ping-pong en las prótesis por si acaso le derribaban en el Canal de la Mancha. Que pensaba que si le derribaban y tenía que saltar se iba a hundir con las prótesis metálicas, y un día volando pensó que le estaban ametrallando y resulta que se dio cuenta que eran las pelotitas de ping-pong que llevaban las prótesis que estaban explotando por la falta de presión, ¿no? Esas cosas, ¿no? O sea, creo que a Balder, que al final lo derribaron sobre Francia y sí, señor. Prisionero, ¿no? Sí. Entonces él saltó del avión como pudo, porque es que estaba amputado de las dos piernas, porque las piernas las perdió haciendo Un accidente. el fantasma con un avión. Con su biplano de antes de la guerra, creo que era sí. un... No me acuerdo. Total. Bulldog. Bristol Bulldog. Eso, un Bristol Bulldog, efectivamente. Entonces saltó del avión como pudo, pero una de las prótesis se le quedó en el avión. Entonces saltó solamente con una. Hicieron prisionero a los alemanes, pero claro, los alemanes habían oído hablar de él, era una leyenda, ¿no? El piloto sin piernas. Total, que esta vez sí que hubo una cierta caballerosidad porque encontraron los restos del avión, encontraron los restos de la pierna ortopédica dentro de la cabina del avión, la recuperaron, lo arreglaron lo mejor que se pudo y se lo llevaron al campo de concentración para que pudiera utilizar la prótesis que le faltaba. O sea que ahí sí que hubo un poco de caballerosidad. Sí, creo que fue Adolf Galland el que permitió que se hiciera, que se le pusiera las prótesis y que vinieran a ponérselas sin... Efectivamente, sí. Además, creo que dijo que se le tratara como invitado suyo a este hombre. Es una película muy curiosa y se deja ver. Y luego hay otras películas que son también muy entretenidas, pero hay una, por ejemplo, que a mí me encanta, que es la que me metió en este mundillo de la aviación, que es El Carnaval de las Águilas, que es precisamente la del héroe frustrado que no pudo participar en la Primera Guerra Mundial, le pilló el periodo entre guerras y, claro, el hombre pues vacilaba diciendo que que había estado en la batalla tal. Y bueno, pues aquí es donde se conoce un poco, pues eso, las ganas, ¿no?, de ser un as, ¿no? Entonces, cuando conoce, está una película protagonizada por Robert Redford en el año 75, y conoce un as que es de ficción, que es un tal Kessler, me parece que le llama, y se bate en duelo con él, ¿no? Una película muy entretenida también que se puede ver. Y otra, hablando de otras películas de ficción, pues bueno, yo os querría preguntar, la de Maverick, ¿no?, la secuela de Top Gun, ¿es realmente Tom Cruise en esa película un as? ¿Derribó a 5 MiGs? Buena pregunta. Yo creo que no, ¿eh? Yo lo dejo ahí porque hay mucha controversia con esto, igual que había mucha controversia, os acordaréis, con el famoso Héroe en un día, ¿no? Era el piloto que tenía 9 derribos, ¿no? Le llamaban Héroe en un día, ¿no? Le llamaban. Y uno de ellos fue Chuck Yeager, el que cruzó la barrera del sonido, ¿no? Era Héroe en un día. Sí, es verdad, sí. Entonces, pues bueno, lo que vosotros comentáis, ¿no?, de los tanteos, ¿no?, la diferencia de que se cuenta como un derribo, que no se cuenta como un derribo, ¿no? No sé, y a mí me gustaría que hablarais también un poquito, no sé si os acordaréis de ya es un as moderno de israelí, un tal Giora Epstein, me parece que se llamaba, que derribó 17 aviones egipcios y además a cañón, o sea, con un Mirage 3 o con la versión israelí del Mirage, ¿no? Sí, ese señor. Y entonces, pues claro, hay muchos tipos de héroes, ¿no? O de ases, ¿no? Madre mía. Claro, es que
el hecho de este hombre de derribar ese número de aviones, que eran egipcios, ¿no? Supongo. Sí. Egipcios, sí. Sí. Y a cañón. Además, me parece que los 2 últimos fueron con el Sidewinder, pero todos los demás fueron a base de cañón, con el DEFA. Con cañón. Pero es que ese número de derribos es extraordinario para la época. Extraordinario. Totalmente extraordinario. Es como si habláramos de, pues eso, de Hartmann con sus 352 derribos de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que derribaba rusos y había muchos rusos. Y había muchos rusos, efectivamente. Pero aviones de combate en esa época, aviones de combate, pues eso, de la época de la Guerra de los 6 días o de la de Yom Kippur, es que el número de aviones en el cielo era infinitamente menor. Con lo cual, lo que podías derribar era muchísimo menos. Había que ser muy bueno. Sí, este tío era fiera, sí. Hombre, ahora que decís eso, hay una evolución a la baja. Hay una evolución a la baja. Hombre, por la dinámica de la guerra aérea y por la complejidad. Es decir, deja de haber, no hay tantos blancos, lo que estabais diciendo, no hay tantos blancos, y la guerra aérea ya digamos que no es la fase industrial, sino la fase súper técnica. Entonces, para conseguir, en fin, voy a utilizarlo con cierta imprecisión, pero en fin, la superioridad aérea ya no es solo digamos, el combate propiamente dicho, sino que es todo un entorno de control. Bueno, están los AWACS, están los aviones de reconocimiento, están los satélites, están todos los equipos de guerra electrónica, y entonces es un entorno en el que el piloto es una pieza más del entramado. Y entonces, a medida que se va tecnificando, el papel del piloto experto, por supuesto, sigue siendo un súper profesional, súper cualificado, sino que se lo pregunten a cualquiera. Bueno, y Manolo no lo puede confirmar. Los conocimientos que ha de tener ahora un piloto de combate contemporáneo, comparados con, hombre, ya no digo de la Primera Guerra Mundial, sino simplemente a lo mejor de hace 20, pongamos 40 años. Entonces, digamos que ahora es un gestor de información. Ya podríamos hablar del F-35 y de cómo se hace la guerra moderna, la guerra aérea moderna, ¿no? Cómo son esos entornos complejos. Y entonces, a medida que las guerras se van tecnificando, el número de derribos, paralelo a la menor riqueza de blancos, van desapareciendo. Lo que apuntabas, Epstein, de alguna manera, es una especie de excepción, o si queréis, el canto del cisne del piloto de caza propio. Además, también lo que dices, a cañón, es el piloto artesano. Ahora ya no es solo el piloto industrial, es el piloto integrado dentro de una maquinaria y es una de las piezas, una más de las piezas. Ya lo hemos comentado alguna vez, como lo habréis oído decir, en fin, y tengo cierta tendencia a repetirme, que un F-35 moderno, a pesar de lo poco que nos gusta en ECO, es un, digamos, es que ya las categorías de avión de caza, avión de ataque o demás ya casi que no nos cuadran, porque es como un nodo de información. O sea, es tal la cantidad de información que manejan. Ahí también ya nos dieron. No, decía que ya nos dieron el alto, Pablo, acuérdate, que yo estaba casi desprestigiándolo más de lo que ya lo tenía ya el F-35 y pusimos una maqueta. En fin, enseguida saltaron nuestros expertos oyentes, enseguida saltaron. Os la han pegado, bueno. De hecho, esta misma semana he leído, bueno, navegando por internet, que no sé qué maniobras han utilizado el F-35, es que lo utilizan como una especie de mini AWACS. O sea, es un avión de mando y control. O sea, monitoriza, coordina, gestiona. Entonces, creo que fueron en Estados Unidos. Estaban, digamos, los aviones de caza tradicionales, los F-15, los F-16, y en el centro del dispositivo un F-35, pero no actuando como F, sino actuando como un E. O sea, que podría ser un E-35. Entonces, todo el concepto de la aviación de caza y, en fin, un poco si ya estaba muy de capa caída o ya prácticamente había desaparecido, ahora ya se diluye completamente en la guerra aérea moderna. Es un gestor, es el está ahí en medio. Creo que también lo he dicho alguna vez, pero lo vuelvo a recordar. Un F-35 israelí sobrevolando el espacio aéreo israelí, la fusión de sensores que tiene, es capaz de monitorizar todo Oriente Medio. O sea, a una altura razonable es capaz de generar, o sea, te están monitorizando
Jordania, Egipto, Siria, posiblemente Arabia Saudí, Irán, o sea, y es un avión, y lo que va ahí dentro, en teoría, es un piloto de caza. Bueno, pues la categoría desaparece y el fenómeno, de alguna manera, podría vislumbrarse, o yo me atrevería a situarlo con excepciones, porque están también los combates aéreos de las guerras, bueno, aparte de Vietnam, pero en la guerra, mira, ahí lo tienes, un cockpit contemporáneo. Cuidado, Eneco, que no sea un mock-up. Me andaré al oro. La última guerra, digamos, más o menos tradicional, en ese sentido, de piloto contra piloto, y lo complejo que es hacerlo con máquinas modernas, la guerra de Corea. Yo creo que es Corea. La guerra de Corea, digamos que es el último, para mí, vamos, luego ya os digo, están las guerras indo-pakistaníes, que todavía hay combates cercanos, o lo que contaba Manolo, la guerra de los 6 días, pero en donde se pone de manifiesto cómo la tecnología moderna casa mal con sobre todo las prestaciones con la caza tradicional, son los combates en Corea. Es la última guerra, digamos, en la que, pues, en fin, es el combate visual, porque el radar no está totalmente introducido. Era el radar telemétrico del F-86, el MiG-15 no lo llevaba, y hacer combate visual en la estratosfera, Manolo seguramente no lo podrá confirmar. Es imposible. Imposible. Las velocidades de cruce son 2.000 kilómetros. Sí, y además cuando vas muy alto, eso no hay quien lo lleve. O sea, recuerdo en el vuelo que hicimos ese parabólico famoso hasta los 65.000 pies, pasando con el F-18, pasando por los 45.000 pies, es que tienes que conectar el piloto automático porque es que no lo controlas muy mal. No sé. Es imposible. A ver, las cifras de derribos de Corea, a ver, hay muchísimos menos aviones que en la Segunda Guerra Mundial, pero es que el combate aéreo se vuelve imposible, el combate visual. Es la última vez, y de hecho algunos recuerdan el parecido, además son de la misma marca, del mismo fabricante, que The Last Real Fighter, el F-86, con cabina de burbuja, armas automáticas y el sistema de control de tiro, pues bueno, básicamente, aparte del telemétrico que decía antes, el Eyeball Mark I, o sea, intenta localizar en la estratosfera al enemigo y enzárzate en combate envolvente cerrado y trata de ganarle las 6. Bueno, sí, las reglas del combate aéreo, pero es la última guerra en la que se utilizan las técnicas antiguas. Lo estoy simplificando. Bueno, la última guerra, pero bueno, si os acordáis, en la guerra de Vietnam ocurrió precisamente eso, que se pensaba que iba a ser más tecnológica y al final todos los combates se dieron por debajo del Mach 0,75, me parece que fue, o algo así, muy por debajo del supersónico. Y hay casi todo, pues eso, a base de maniobras clásicas, más para cañón que para misiles. El gran error de los norteamericanos, ¿no? Que le quitaron al Phantom, al F-4, le quitaron el cañón pensando que los misiles eran el futuro. Y se dieron cuenta de que no, de que tenían que seguir poniendo el Vulcan, ¿no? De todas maneras, Manolo, una contrarréplica a lo que me estás diciendo. Es así, porque de hecho lo volvieron a reintroducir y ahora el cañón, a pesar de todo, sigue siendo un fijo en todos los aviones, a partir del error. Pero Vietnam también es una guerra muy marciana, porque en condiciones normales, si no fuera una guerra tan rara, la ROE de Vietnam eran una marcianada, porque lo primero que haces con una campaña aérea es arrasar los aeródromos enemigos. Entonces, en condiciones normales, ¿cuánto habría durado la fuerza aérea vietnamita? Claro, estaba llena de asesores rusos y chinos y todos restricciones. Y es esa cosa las package route, déjate de historias. Una campaña aérea se empieza en plan 6 días. O sea, la aviación enemiga no despega. O sea, la dejas en tierra. Y entonces, ni MiG-17, ni con balde envolvente, ni nada. A la primera hora, lo que haces es arrasar los aeródromos enemigos. Bueno, pues en Vietnam eso no ocurrió. O en la propia Corea, cuando estaban los santuarios del río Yalu, ¿no? Estaban los MiG-15 chinos y por restricciones políticas, pues no puedes atravesarla. Entonces, sí, el combate aéreo, pero es un entorno también un poco o mucho artificial. O sea que
todo tiene su contrarréplica. Y me callo porque si no monopolizaré el programa y la gente se aburrirá. Y ya sabéis lo que pienso del aburrimiento. Y soñar, fijaros lo que es el F-22 al lado de... ¿Cuál es el Mustang? ¿El P-51 es el otro? A ver, el P-51 parece, sí. Sí, pero fijaros, ¿no? Sí, han cambiado los tiempos, sí. Con esto podías ir a cañón, pero claro, con esto otro, fíjate, ya no solamente... Ya no hablamos ya de velocidades ni de capacidades del avión, sino que estamos hablando de, efectivamente, ya habéis visto las pantallas de este bicho, del F-22. Eso es casi un gestor, como decías tú, Pablo. Ya más que un cazador al uso, ya eres un, yo qué sé, un cazador sentado delante de, parece un ordenador y que estás ahí, parece que, no sé, jugando a las maquinitas. Felipe. Pero es que hay, me vais a perdonar ahora que os interrumpa, ya entramos en el concepto, ¿no? En el concepto de que los aviones, ya sean los cazas del futuro o lo que sea del futuro, van a necesitar un piloto. Vamos a empezar por ahí. No, esa es otra. Porque, madre mía. Sí, Felipe, perdón. Si ahora mismo, como dice Pablo, un F-35 israelí puede monitorizar él solo todo el espacio aéreo de Oriente Medio, lo que antes hacía un AWACS pues con 10 tíos dentro y llenos de equipos electrónicos, ahora lo hace un solo avión con un piloto, con un señor dentro. Es impresionante. Va a haber un momento, como esto sigue así, en el que incluso ese señor va a sobrar. No sé. Ojalá que no llegue nunca, ¿eh? Porque... Ojalá que no llegue, Felipe, pero... ¿Y eso lo trataremos en el programa? Porque ¿es eso aviación? Hasta ahora, desde los globos que hemos tratado, hasta los hermanos Wright, incluso muchísimo antes que los hermanos Wright, aquellos locos tirándose por lo alto de las torres, hasta hoy en día hemos llegado a tratar, yo creo que absolutamente casi de todo en este programa, pero siempre estaba el piloto y acordaros a veces en posiciones imposibles, ¿verdad? Como aquella que vimos, y pobres de ellos. Y esto ya me parece que, Felipe, no sé, cuando llegue aún las maquetas, pues en fin, las hace el hombre, las tienes en casa, es otra historia, ¿no? Pero estas cosas que vuelan autónomamente, yo ya no sé. Sí que hay algún piloto metido en alguna cabina, en algún sitio que lo controle a veces, pero yo creo que llegará el día en que ya sean absolutamente autónomos y despeguen por ellos solos si ven alguna amenaza aérea y estén en disposición casi de solamente pedir la autorización de alguien que pulse un botón, no para que disparen, sino que le llega el aparato. A partir de ahora tú tienes carte blanche, ¿no? Tienes esta carta blanca aquí para hacer lo que te apetezca según tu criterio y se ponga el tío a pegar tiros ahí. ¿Es eso aviación o es eso otra historia? ¿Qué es eso? Mira, no sé lo que es, pero no me gusta. No, a mí tampoco. Hombre, y ahora tanto se lo voy a ceder a Manolo, porque sobre la automatización ha escrito también bastante y a ver, ahora de lo que se estaba hablando, y de hecho me parece que los que iban bastante avanzados, curiosamente, bueno, no tan curiosamente, eran los australianos, que es el concepto del Loyal Wingman, que es, pues eso, un avión tripulado, normalmente va a ser un F-35 o de sexta generación que hablan ya ahora, y lo que es un gestor de drones, o sea, va en medio de una formación en la que sus puntos no son pilotos humanos, son drones. Y entonces, bueno, pues cuando van mal dadas o cuando toca meterse ya en el espacio aéreo enemigo y cuando ya toca lo difícil, lo que haces es que te vales de tus drones. O sea, pero drones me imagino, no los drones iraníes estos del todo a 100 de los que estamos viendo en Ucrania, sino drones, hombre, tan caros como un avión de combate, bueno, de hecho son aviones de combate, pero claro, los que se meten en el fregado y los que donde no arriesgas son los puntos, ¿no? Y parece ser que el concepto de la guerra aérea futura van ahí por los tiros. Va por ahí, sí, va por ahí. Le llaman el ovejero, ¿no? O el pastor, ¿no? Que va con un enjambre de drones y él se queda arriba y los gestionando y los demás son los que atacan, sí. Entonces, bueno, pues si había alguna duda sobre la figura del as, ahí desde luego ya no hay sitio para... Pero es que ya no es el Reaper, en Eco. Es que son aviones de combate de prestaciones prácticamente iguales a las del avión tripulado.
Sí, los franceses tenían este concepto ya hace muchos años con el Rafale, precisamente eran Rafales que eran pilotados remotamente y había uno que era humano, que era el que los llevaba a todos, pero los que atacaban eran los remotos, efectivamente, ya era Rafale. Sí. Y verlo, pues no lo sé, igual... en fin, también otra cosa que hemos comentado muchas veces, a lo mejor está la cosa más madura de lo que pensamos. Quiero decir que de aquí a un mes a lo mejor sacan el B-21 Raider, pero ¿y lo que hay en la sombra qué? Pues, está la cosa a lo mejor más madura de lo que nos pensamos. Lo que ya no sé, la pregunta es, Manolo, en el loop, el factor humano aún tardará en desaparecer, me imagino, y hablo también por la aviación comercial. Sí, tardará todavía, aunque técnicamente ya se puede hacer todo de forma remota desde hace muchos años, pero el factor humano es clave y entonces al final el que tiene que tomar la decisión es el hombre, no es la máquina. O sea que este escenario que he descrito yo un poquito, Manuel, no lo ves todavía. Hombre, tendemos a esas cosas Pero vamos, en principio tiene que haber un humano que vaya al campo de batalla, que esté con los otros drones o que esté ahí, efectivamente, sí. Que por cierto, estuvimos además, Manuel, ¿verdad? En aquel programa, no sé si estabas tú también, yo creo que sí, y con nuestros amigos de la Armada y con la sección esta también de drones, y de aquella también, pues bueno, ya también poco a poco pues se va haciendo casi imprescindible, ¿no? Tener los drones para hacer labores que de otra manera pues un avión sería carísimo. Lo que pasa hoy en día además con la inspección de tendidos eléctricos, con una inspección de un edificio, cualquier cosa, que antes te hacía falta fotografía aérea, ni hablemos de eso, ¿no? Antes tenías que contratar un helicóptero. La típica postal que todos hemos comprado de vacaciones cuando éramos niños en no sé qué tienda de estas de souvenir, que eran todas, pues alguna vez a algún loco se le ocurrió pues subir un helicóptero o pagarlo para poder sacar 2 fotos, y de aquellas fotos se hizo casi digamos que su vida laboral, su vida profesional con aquellas 2 fotos, porque no había otra cosa. ¿Quién era el guapo que contrataba un helicóptero para sacar una foto de la costa, de la ciudad y demás? Y hoy en día es que casi un juego de niños. Casi en AliExpress te compras un dron por 3 duros, lo subes con una GoPro versión original o versión china y te saca unas imágenes en 4K, 8K o lo que quieras, que alucinas, ¿no? Restricciones aparte, si estuviera Íñigo aquí me diría, eso, Neko, no se puede hacer, ¿por qué no? Ya, bueno, vale, de acuerdo, pero se hace, no se puede, pero se hace. O sea que... Y lo militar lo mismo. Habrá misiones que es absurdo hacer volar un Harrier, por ejemplo, ¿no? Para un reconocimiento a una distancia corta donde un dron te lo hace por la milésima parte del coste. Claro, efectivamente. Sí, pero es muy curioso cómo evoluciona la aviación, ¿no? Porque muchas veces lo antiguo todavía se usa, ¿no? Y tiene una gran efectividad, ¿no? No sé si os acordáis, por ejemplo, de los últimos combates de la historia a hélice y a pistón. Se llevaron a cabo en el año 69 todavía. O sea, que estamos hablando de ¿cómo le llaman? La guerra del fútbol, le llamaban, ¿no? En Sudamérica, ¿no? Así la Y claro, eran los F-4 Corsair, ¿no? Que todavía volaban en aquellos países, ¿no? Me parece que era El Salvador y Honduras, ¿no? Honduras, efectivamente. Y bueno, pues hubo varios derribos a hélice y a pistón en el año 69, que ya estuvo bien, ¿no? Sí. Ya reciente, digámoslo, sí. Pues nada, Felipe, Pablo, ya da igual. Sí, Pablo. No, que me ha quedado antes un poco por comentar. Nos hemos dejado un poco a la Segunda Guerra Mundial al margen. Lo que os había dicho antes y un poco también ligado con lo del poderío industrial y también lo de contar el número de derribos, aparte de la dificultad. Y cómo es que también os lo digo a propósito de un libro que estoy leyendo ahora, que se llama ¿Cómo se ganó la guerra? Y de un escritor, no sé si es inglés o americano, que se llama Phillips O'Brien, y la tesis es que las guerras no se ganan con grandes batallas, y podríamos extrapolarlo en este caso al as singular, es decir, viene a desmentir un poco la historia de que las batallas decisivas, pensamos en la Segunda Guerra Mundial, como hechos singulares, la batalla de Midway, la batalla de Stalingrado, la que decide la guerra, vale. Y resulta que la tesis de este hombre
es que es una mentalidad o es una visión muy limitada en el sentido de que habla concretamente de la Segunda Guerra Mundial, pero se puede extrapolar a las guerras modernas, a las guerras contemporáneas, y que se gana sobre todo con poderío industrial. Es decir, tú tienes una batalla, además es muy curioso porque pone cifras este hombre, pues a diferencia de mí, ha estudiado, sí que se ha leído las cosas, y entonces entra en los archivos, y entonces dice, la batalla de Stalingrado, me voy un momento a la tierra, pero insisto, se puede extrapolar a la guerra aérea. La batalla de Stalingrado o la de Kursk, la batalla de carros más grandes de la historia que se destruyeron, no sé, 7.000 carros de combate y que dejó ya a Alemania tocada. Y luego resulta que mira las cifras de verdad y no hay tan gran número de destrucciones. Resulta que es una fracción de lo que se ha dicho tradicionalmente. Entonces, la guerra no se gana o no se pierde estrictamente en el campo de batalla, sino que se gana en las industrias, el que tiene más capacidad de producir y sobre todo de llevarlo de manera más eficiente al frente de batalla. Y de ahí, bueno, pues habla sobre todo de la parte occidental, la potencia industrial obvia americana, pero cómo es capaz de llevar esos medios al campo de batalla. Es decir, no se gana solo destruyendo tanques o, por lo que nos interesa, aviones, sino la capacidad de producirlos y de hacerlos llegar al frente de manera eficiente. Y habla también de, ya no de campos de batalla tradicional, de lo que hablábamos, Stalingrado o Normandía o la batalla tradicional, no, habla de megacampos de batalla. Entonces, se refiere a la guerra naval, por ejemplo, todo el Atlántico y toda la guerra de convoyes, un megacampo de batalla que va desde el Ártico hasta en fin, de punta a punta. Y esa dura desde el día 1 hasta el final. Y entonces, ya no es una guerra individual. ¿Qué sitio hay para los ases o qué sitio hay para los héroes en un campo de batalla que es todo un océano? O sea, con las campañas aéreas estratégicas, fijaos que el campo de batalla es toda Europa occidental todas las noches. O sea, son unos marcos. Pablo, ¿qué espacio hay ahora para los héroes, los ases, en la reciente guerra que estamos viviendo entre Ucrania y Rusia? ¿Por qué no vuelan los aviones? Porque el espacio aéreo está negado, claro. Claro. O sea que es muy difícil ahora mismo, no se da. No, y además lo que, a ver, abundando un poco en lo que dice Pablo, la guerra cada vez más se ha vuelto pues una guerra tecnológica, una guerra y una guerra de producción industrial, y también de la capacidad de un país, aparte de para producir armas, para entrenar a los combatientes. Es decir, todos sabemos o todos sabéis que las diferencias enormes que hay de número de victorias aéreas, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, entre alemanes y aliados, es por la sencilla razón de que cuando un as británico o norteamericano tenía 30, 35, 36 victorias, automáticamente se le retiraba del campo de batalla, se le daba a instruir nuevos pilotos, y se le retiraba del campo de batalla. Los alemanes no podían permitirse ese lujo y los tenían combatiendo hasta, bueno, hasta que los derribaban, claro. Claro, hasta que los derribaban. Entonces, y claro, y a eso unido el número de aviones en combate, que evidentemente había muchísimos más rusos que alemanes y muchísimos más aliados que alemanes, pues ahí salen las cifras, ¿no? Pero volviendo a eso, es una guerra, son guerras de producción industrial y también de capacidad humana de un país para instruir a sus combatientes, sobre todo cuando hablamos de combatientes que tienen que ser instruidos, como pueden ser pilotos. A ver, la instrucción que tiene evidentemente un soldado de infantería puede ser también muy grande, pero la de un piloto tiene que ser mayor. Hay que tener capacidad para instruir a esa gente y para mandarla al campo de batalla, pues con unas posibilidades razonables de salir vivos. Y luego, a medida que ha pasado el tiempo, a lo largo de la historia de las guerras, los ejércitos que están sobre el terreno cada vez necesitan más infraestructura de apoyo detrás. Es decir, un ejército medieval o incluso un ejército hasta casi de la edad moderna
vivía prácticamente sobre el terreno. Es decir, esos soldados rapiñaban sus recursos del país donde estaban, pues no sé, asaltaban granjas, saqueaban ganado, vivían sobre el terreno. Ahora no. Ahora un ejército tiene que tener detrás un número enorme de gente que le abastezca absolutamente de todo. Y si encima la guerra se produce en un sitio, pongamos por ejemplo, no sé, Afganistán, hace muy poco, esa gente que está sobre el terreno necesita ser abastecida desde su patria de absolutamente todo, ¿eh? Desde el agua hasta el papel higiénico, por así decirlo. Entonces, claro, ahí entra la infraestructura que está detrás, ¿no? Y si hablamos de la guerra de Ucrania, ahí hay una historia detrás también, que esa gente no está mantenida sobre el terreno y no puede librar una guerra moderna. Bueno, a mí me gustaría también que hablarais un poco de la cosa patria, ¿no? ¿Qué me decís de García Morato, por ejemplo, de la Guerra Civil Española? Pues que curiosamente tiene el mismo número de derribos que el mejor de los ases aliados de la Segunda Guerra Mundial. Entre otras cosas. Que Morato en 3 años, a ver, Richard Bong, que es el mayor as aliado, son 40 derribos. O sea que proporcionalmente era más productivo Morato que Bong. No es lo mismo volar un Messerschmitt que un Chirri, ¿no? Un CR-32. Un Chirri. O sea, a lo mejor Morato entraría dentro de la categoría de los virtuosos, que parece ser que lo era. Lo era. Y acabó matándose el pobre después de la guerra. Sobrevivió a la guerra y se mató luego en un festival aéreo, ¿no? Sí. O sea que sí que, digamos que por suerte y por desgracia, por suerte queda claro que los pilotos españoles eran capaces o se codeaban con la élite, y bueno, y la desgracia de que fueran el marco de la malhadada guerra civil. Quiero decir que, bueno, luego habría que ver también, algo que pasa es que no tengo las cifras, los que fueron los que se fueron a Rusia con la Luftwaffe, que creo que también tuvieron derribos bastante buenos, vamos, que eran buenos pilotos. Eran buenos pilotos, eran muy buenos pilotos, sí. Seguro. Pero bueno, también hemos tenido la suerte de no tener que ponerlo en práctica, ¿no? Que son esas cosas que más vale no saberlo. Y de lo que apuntaba Felipe, efectivamente, ahora que has dicho por supuesto, lo del entrenamiento, acordaos que los aliados tenían centros de entrenamiento, bueno, Estados Unidos en sí mismo y la Commonwealth tenían una granja de pilotos en Canadá. Entonces, un entorno tranquilo, bueno, condiciones bastante penosas en invierno, pero claro, entrenaban miles y miles de pilotos. La Luftwaffe y en general las potencias del eje, la formación de pilotos fue un punto crítico porque a partir del 42, y es también lo que apuntaba Felipe, claro que son expertos. Si sobrevives hasta que al final te llega tu hora, pero eso quiere decir que no hay renovación, no se proporcionan suficientes pilotos. Y de hecho, la Luftwaffe, cuando ya al final de la guerra se viene abajo, es fundamentalmente por 2 cosas: por la gasolina y por los pilotos, porque son pilotos bisoños que con un mínimo entrenamiento los ponen ya a misiones de combate y no duran, en fin, lo que decíais antes, un poco como la mosca del vino, ¿no? Que aguanta 2 semanas y para lo yo. O sea que todos los aspectos de la guerra industrial se manifiestan, es decir, no solo en el hardware, sino también en el software. Y por lo que decíais de la guerra de Ucrania, a propósito de eso, también se ha vuelto a poner de relieve la necesidad de capacidad industrial y la necesidad de reservas. Es decir, que las leyes tradicionales de la guerra contemporánea siguen existiendo. Otra cosa es que miremos para otro lado y pensemos que no nos va a tocar. Y la pregunta sería, en el caso de España que tuviera mal dado, nuestras reservas, ¿cuánto aguantarían? Ahí lo dejo. El ejemplo, volviendo al tema anterior, el tema del entrenamiento de pilotos de combate, yo creo que el ejemplo más claro de la Segunda Guerra Mundial es Japón. Sobre todo la aviación naval japonesa, que durante los primeros meses o los primeros 6 meses o incluso durante el primer año de la guerra, tiene una reserva de pilotos muy buenos, muy limitada, pero de gente que había combatido en China, había combatido durante años en China, gente muy bien entrenada, pero es una reserva limitada que en las primeras batallas en el Mar de Coral o en Midway o en Guadalcanal van cayendo
Y claro, y al final es que su capacidad de formación de pilotos es muy limitada, sobre todo hablando de aviación naval. Es decir, que el mero hecho de aterrizar, de despegar, y no digamos nada de aterrizar en un portaaviones, es una empresa complicada, ¿no? Y nos encontramos pues con que no tienen tiempo para formar a esa gente y bueno, pues vienen los desastres, los derribos masivos de aviones japoneses en las batallas aeronavales de la segunda mitad de la guerra, y ese es el tema, ¿no? Se trata de una pequeña élite que sobrevive, y de hecho los mayores ases japoneses no son de aviación naval, como sabéis, son de aviación terrestre, Saburo Sakai o Nishizawa, y bueno, pues es un ejemplo muy claro de que el entrenamiento es fundamental, y si no lo tienes, tus posibilidades de sobrevivir, sobre todo en una cosa como la aviación naval, son muy, muy limitadas. Eso está claro. Eso está claro. Y hablando de entrenamiento, voy a daros una primicia aquí ahora en directo. En falso directo, porque luego dale. Pondré música de... Dale, Manuel. Flanchi, ahora pues hablamos mucho porque él ha venido a visitarme allá a Zurich y está volando con nosotros y tal. Me ha dicho que está tratando de a ver si puede traernos aquí al programa a un coronel del Ejército del Aire que nos va a hablar sobre el nuevo entrenamiento de los pilotos del Ejército Español con la especie 21. Como hemos jubilado el C-101, pues nos podría hablar, vamos, sería un programa estupendo si pudiéramos conseguirlo. Pues así que es una primicia, Manuel. Sí, si pudiéramos conseguirlo sería un estupendo que nos hablara de todo eso. Sí. Pues sería estupendísimo. Estupendísimo, además del Ejército del Aire. Ya por primera vez, a ti te tenemos aquí de representante también, pero date cuenta que aquí los que han pasado, los que más han pasado, de la Armada. Menos mal que luego nos hicimos contigo y ya dijimos, bueno, vamos a estabilizar las cosas, por aquel pique entre hermanos de la Armada y el Ejército del Aire. Pablo, antes de que se me escape, me decías, Eneco, apunta este tema y tal, y dentro del carrusel de temas que tenemos ya, el quinto de aquella sería las jóvenes edades de las tripulaciones, quizás era eso, ¿verdad? Sí. La habré entendido mal, he apuntado aquí, digo, no, de hecho, me ha mandado por el caletre que el programa se podría llamar como una exposición que organizaban en las catedrales que llamaban Las Edades del Hombre. No sé si os acordáis que sí. Bueno, pues las edades del hombre piloto, o sea, cómo ha evolucionado y eso Manolo también lo sabrá, sobre todo tanto por la civil como por la militar. La edad media de los pilotos, tanto militares como los civiles, me imagino que los civiles habrá prolongado afortunadamente muchísimo porque me consta que se llega bueno, hasta que la legislación te lo permite, pero seguramente... Mira, yo, Pablo, me jubilo el año que viene ya. Pues, enhorabuena, Manuel, enhorabuena. Enhorabuena. Muchas gracias. Lo que pasa es que tienes la prueba, tú eres la prueba de que la aviación civil se podría mantener perfectamente el nivel, y en la aviación militar pues me gustaría, lo que pasa es que supongo que estará en algún sitio y todavía no he localizado, pero un poco lo que os comentaba antes de los jóvenes que se iban a la guerra, por decirlo de alguna manera, y de cómo la edad me imagino que ha subido ahora. También la formación es distinta, pero por ejemplo en organizaciones grandes como pudiera ser la USAF o la Navy, ver la evolución de las edades del piloto medio, y me imagino que habrá subido, o sea... Sí. ¿Cómo es el perfil humano de la gente que va a la guerra o que está preparada para hacer la guerra? Porque es un poco también lo que os decía antes, y a propósito, sobre todo de las imágenes gráficas, de lo que ves, el factor humano, vamos, y hablar un poco cómo ha evolucionado el personal que sube a los aviones. O sea, quiero pensar que... El personal que sube a los aviones tiene que ser joven, porque yo recuerdo haber subido con 30 y pocos años al F-18 y, bueno, yo no era profesional, entonces, bueno, cuando yo subí, pues, bueno, con traje anti-G y todo, pues, bueno, salí baldado. Y tienes que tener 20 y pocos años para manejar un cacharro de estos. Si no, pues no rindes. Y al contrario de lo que piensa mucha gente, para ser piloto de combate y hacerlo bien en el combate, hay que ser chaparrete y bajito, mejor que alto y espigar. O sea, que Tom Cruise nos viene al pelo. Nos viene al pelo, es el típico tío que podría ser muy buen, en realidad, piloto de combate porque no es muy alto,
tiene que ver mucho con el bombeo del corazón y la distancia que hay al cerebro y todo esto, ¿no? Le faltan los 20 años, Manuel. Lo demás lo tiene, lo demás lo tiene. Pero cuando hizo la primera estaba perfecto en ese papel, porque, pues bueno, pues es el típico tío que... Luego ya, pues cuando tienes más edad y ya, bueno, asciendes y tal, pues bueno, ya te mandan a otro escuadrón, ¿no? Al escuadrón hispano-olivetti, que le llamamos nosotros, ¿no? Que Pues sí, la verdad es que pocas veces se ha pensado en eso, ¿verdad? Muchos hablamos de, bueno, un as con los mandos, que va, los mandos, eso tiene que ser un portento físico. Tú imagínate las Gs, eso tiene que ser cuando, y me parece que me has comentado alguna vez, Manuel, pero cuando bajas de esos cacharros, te ves, te levantas de la silla y has perdido pues 3-4 kilos. O sea, en unas maniobras simples de nada, de 15 minutos, porque la tensión es terrible cada segundo, ¿no? Sí. Acabas destrozado. Yo recuerdo bajar de ahí y, bueno, volver a casa y mi mujer decirme, ¿y de dónde viene? Digo, vengo de trabajar. No, la verdad es que muchas veces, Pablo, Felipe, se nos escapa esto, pero esos son unos atletas. Vamos a ver, estos que estamos hablando, estos ases del aire, entre otras cosas, serían también gente, pues eso, físicamente con una buena vista. Chuck Yeager, por ejemplo, ahora que lo hemos mencionado, me acuerdo que se solía jactar de eso, ¿no? Que era capaz de ver aviones a ojo, a puro huevo, nada de radares tal, sino que él con el ojo solía decir que solía detectar aviones muchísimo, no sé qué era lo que tenía, ahora no os puedo decir, tampoco conozco de esto mucho, ¿no? Pero sí que me acuerdo de haber leído eso, de que tenía una capacidad de ver, pues eso, un puntito en el cielo, ¿verdad? Que todos los demás, pues, incluso nosotros, Felipe, Manuel, también ya sabrás, en el entorno de un aeropuerto como el de Bilbao, por ejemplo, que al final estás manejando un radio dentro del CTR, no me voy ni siquiera al CTR, incluso estás en un punto del CTR y para ver un tráfico, que estamos hablando de un 320, no hablamos de un caza, a esas velocidades y además con colores que puedan engañar y tal, sino un avión comercial que pueda estar a 5 millas simplemente de ti, o a 4 millas, o a 3 millas, incluso a veces, y te dice notifique con tráfico a la vista y te pones ahí a mirar como un cegato por la cabina por todas partes y eso que más o menos sabes por dónde ir el avión y cuesta muchísimo. Ponte tú ahora, pues eso, a no sé cuántos 1000 pies, a no sé qué velocidades, con la tensión de que el combustible, cuánto me queda, no me queda, a este le tengo que dar, a este no dar, este es un foe, no es un amigo, es un tal, y lo ves, pues, a mí me parece increíble. Incluso en el simulador, cuando teníamos aquel Chuck Yeager viejo y te acercabas allá, sí, que estos casi eran píxeles que se movían en la pantalla y tal, y era casi difícil. Yo imaginaba cómo tendría que ser aquello en el mundo real, ¿no? En el cielo ahí arriba, visualizar eso a tantas millas como hacía este Chuck Yeager, acercarte a aquello que no te viera. Es impresionante. Eran además de físicamente, eran unos portentos. Tenían que serlo. A todos nos pasa, bueno, y sobre todo los que ya tenemos una edad, ¿no? El hecho de estar mirando los instrumentos del avión y luego levantar la vista y mirar al infinito, es que tienes que estar acomodando la vista, claro, y eso se nota muchísimo. Una persona joven, evidentemente, aparte de sus características físicas, tiene una vista muchísimo mejor, sí, y acomoda mucho más rápido. Y todavía hoy, en el combate aéreo, sigue siendo fundamental ver o detectar al enemigo antes de que el enemigo te vea o te detecte a ti. Ese es el secreto. Supongo que habréis oído hablar, había en la Segunda Guerra Mundial los primeros escuadrones de caza nocturna en Inglaterra, llegaron a experimentar con una dieta a base de zanahorias para mejorar la visión nocturna. Un matiz, Felipe. Sí, dime. Felipe, ¿has caído en la trampa de la propaganda inglesa? Es mentira, ¿no? Eso es un mito, Mira, es que el que lo popularizó fue un as de la caza nocturna que era Cunningham, Cunningham, y era porque para favorecer el consumo que era la vitamina, no sé la que lleva la zanahoria, la vitamina A, y favorecer el consumo entre los niños. Bueno, y parece ser que hacía como conferencias. Sí, lo que pasa es que llevaba un Beaufighter con un radar. Efectivamente. Entonces, bien, posiblemente tendría buena vista porque todos los que iban de los cazas nocturnos tenían vista nocturna, los elegían para eso. Pero digamos que un radar aerotransportado ayuda bastante, ¿no? Además de la zanahoria. Además de la zanahoria. La zanahoria está bien, pero donde haya un buen radar,
Que se quite la zanahoria. Que se quite la zanahoria. Pues a colación de esto, Pablo, tengo otra en la lista de defensa aérea, los años 50 puede ser también, que esta también hay que tratarla. Sí. Hombre, la caza nocturna también es un tema chulo, la evolución de cuando empieza lo que luego se llamaría, además era un lema muy molón, que era lo de la caza todo tiempo, ¿no? Era la caza diurna, la caza nocturna, y luego ya cuando se familiarizan o se popularizan los radares embarcados, pues es que es un caza todo tiempo, ¿no? Todo tiempo, suena muy bien. Pero en fin, es propaganda, suena a folleto de propaganda de Dassault de 1960. compre el Mirage, caza todo tiempo. Todo tiempo. Felipe. Pues sí. La trampa de las zanahorias. Bien. Bueno, en fin. Sí, porque la prensa inglesa, a ver, lo que hablábamos antes de ese ciclo, de propaganda, publicidad y de lo que no se puede decir. Entonces al Cunningham pues lo sacaban y eso, pues si coméis muchas zanahorias, veréis bien de noche como Cunningham. Sí, vale, bien, pero Cunningham tenía un Beaufighter y luego un mosquito. Y mejoró porque al principio los tenía de ondas decamétricas, que eran los primeros radares, y luego ya con los centimétricos ya ni te cuento. O sea que ya podía comer zanahoria, ya. Fíjate si tenemos otros perspectivas. Felipe, fíjate que si tenemos en este programa perspectivas de estas insólitas e inéditas en el mundo de la aviación, que empezamos hablando de los ases y acabamos hablando de zanahorias. Pero claro, esto solamente lo puede disfrutar el que esté escuchando el programa nuestro. ¿En qué punto nos encontramos, caballeros, entonces, del tema para hoy? ¿En qué punto? ¿Ya casi para darle colofón? Si es que no los hemos dado ya. Hombre, yo si tuviera que hacer una especie de resumen, diría que es casi una categoría mitológica, o sea, el concepto de as, por la propia dificultad intrínseca, también lo que comentaba Manolo y lo que habíamos hablado antes. Bueno, sí, lo de los 5 derribos, y además es una cosa un poco arbitraria. No sé si tiene alguna cosa cabalística el que sean 5. No sé, porque 5, 6, 7, no sé, 7 parece que es un número más cabalístico, pero bueno, vale. ¿Por qué 5 y no? Sí, porque por aquello de... En fin, me voy a callar. No sé, bueno, sí, vale. Sí. Dejemos la poesía, ¿no? La rima consonante. Es una cosa, diría yo, una categoría mitológica, producto de, digamos, de la guerra contemporánea y del aspecto de propagandístico que tiene todas las guerras contemporáneas. No sé si tiene, en fin, y también podríamos hablar, y se ha apuntado por la necesidad del mito, lo que habéis dicho también antes, la necesidad de las figuras. Tiene más un componente psicológico, pues vamos a decirlo así, que realmente práctico. A ver, hemos hablado de los ases, pero podríamos hablar, y es que ahora lo estaba mirando por ahí también por internet, a lo mejor luego en el combate aéreo ya no es solo, y ahí también Manolo nos puede hablar, ya no es solo el luchador singular, a lo mejor está también el que es forjador de equipos, el que sabe liderar. Entonces, en un escuadrón, a lo mejor es más práctico que tener un as, o más eficiente que tener un tío. Además, también la literatura y las películas no lo suelen mostrar. El as suele ser insubordinado. No hay manera de... Bueno, el propio Maverick. Sí. Y a lo mejor lo que necesitas en un escuadrón y en una guerra moderna no es un tío singular. A lo mejor necesitas un tío que sepa liderar, que sepa coordinar, que sepa estimular a su gente y que haga que la unidad funcione. Y a lo mejor derribas o eres más eficiente con un buen líder que teniendo en tus líneas a Richthofen, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Es que estaba intentando acordarme de un tipo de piloto de ese tipo que por otra parte, creo que no llegó a ser, que era y Felipe seguro que le suena, bueno, y a todos vosotros, Robin Olds, el piloto americano de Vietnam. Este era veterano de 3 guerras, porque luchó al final de la Segunda Guerra Mundial en Corea y luego en Vietnam. Y ahí lo que pasa es que ya era mayorcito, este ya tenía su edad. Y este lo que alaban, aparte de su calidad de vuelo, es que era un líder. O sea, claro. Este hombre
arrastraba a la gente. O sea, era un organizador, también era bastante maverick, en el sentido de que no prosperó en la cadena porque la cadena de mando, porque le plantaba la cara a los superiores, pero este tío era un gran organizador y un gran movilizador y sobre todo líder. El hombre lo que hizo, o mejor os sonará, ya por 1967, cuando empiezan a aparecer por lo que contaba antes Manolo de lo del cañón, que los pilló un poco en bragas a los americanos. De alguna manera organizó las contraofensivas de la caza americana organizando trampas. O sea, y eso se le ocurrió a Lolz, o sea, a él y a su Estado Mayor, supongo. Entonces, veían que no funcionaban, que empiezan a aparecer los primeros aviones de caza norvietnamitas. Por cierto, estuve mirando la lista de ases norvietnamitas y no consigo acordarme de ninguno, porque en Wengyongren y hay 20 o 30 en Wengyongren, no consigo acordarme de ninguno. Tom, se llama Tom, el mayor as vietnamita, con un MiG-17, creo. Tom. Sí, eran pilotos bastante buenos. No me acuerdo, porque los nombres son en Nguyen. No, pero volviendo al tema que dices, ¿no? Que bueno, es verdad, ¿no? Todos pensamos en los ases de la aviación, sobre todo los ases míticos de la Primera Guerra Mundial, como gente muy individualista, ¿no? Y además es que era así. La mayor parte de ellos eran el prototipo de as tal y como lo conoce la gente, ¿no? El solitario. El tío que va a lo suyo. De hecho, pues era muy normal pues, que uno de estos saliera a patrullar él solo al amanecer, buscando sorprender con el sol a la espalda los aviones de reconocimiento, lo que sea. Pero eran solitarios muchos de ellos, ¿no? No era el caso del balón rojo, pero de los demás, o de muchos de ellos, sí. Es decir, voy a salir a dar una vuelta a ver si cazo algún británico por ahí despistado, o algún alemán, o algún francés, o lo que sea. Pero claro, pues, a medida que pasa el tiempo, os imagináis ahora mismo, un tío con un F-22, un F-35 que diga él solito, voy a salir a dar una vuelta a ver si encuentro por ahí algún enemigo, ¿no? O sea, es inimaginable. La guerra ahora es mucho más tecnológica, mucho más organizada. No puedo decirte por ahí de paseo a ver qué encuentro. No, desde luego. Claro. Felipe, es que de hecho, dentro de las tácticas alemanas, lo que pasa es que creo que era más de la segunda que de la primera. Y no sé si lo voy a pronunciar muy bien porque no hablo alemán, pero había una modalidad que era el Jagdfrei, que es caza libre. Entonces, ya no es, no, es que lo sueltan y a ver qué pillan. Y eso pues, se presta mucho a la figura del as, claro. Me parece que era sobre todo en el frente occidental, que era más cómodo, y en el canal. Y sobre todo en la época, acabada la batalla de Inglaterra y hasta que empieza la ofensiva de bombarderos, entre el 41 y el 42, los soltaban sobre el canal a ver qué pillaban. Había más donde cazar, como los cotos. Sí. Aquí Pues hombre, pues muy buenos apuntes, Pablo, desde luego para dar, ¿no? Para dar fin al colofón al programa de hoy y desde luego para el tema, pues eso, que no solamente el individualismo, sino también ese que quizás se nos había escapado ese detalle, pero desde luego que el liderazgo de una persona y el hacer piña y el hacer que y el motivar a la gente, los que están al lado, porque tú imagínate aquello lo que decíais antes, ¿no? Lo que tenía que ser sin haber dormido probablemente con los nervios solamente por el agotamiento, ¿no? Pero una vez que el cuerpo de uno se pone alerta, porque eso es una alerta constante, ¿no? Con esos cuerpos agotados y mentes agotadas, como no tengas a un tío que te insufle lo que haga que insuflarte para meterte en el avión y venga aunque sea, no sé si por mi patria, pero por ti, porque estás aquí y ¿no? Es que porque me animas y tal. Tiene que haber un tipo así, porque al final yo imagino las morales, ¿no? De esta gente. Pero bueno, eso lo podemos tocar también cuando toquemos lo de las edades de los pilotos, desde luego. Bueno, por la misma razón que bien, hemos hablado mucho de los ases, pero sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, todos los ases tenían un tipo detrás que les cubría la cola. Ese no hemos hablado de ellos. El Gus de turno, bueno, es el wingman, el wingman. Eso, como otra vez mi mal alemán, está la unidad básica, que me parece el Four Fingers, que es lo de la mano, y luego el Schwarm y la Rote, y que llevase el punto detrás. Bueno, que eso lo desarrollaron, si no recuerdo mal, se depuró bastante en la Guerra Civil Española.
Luego, la ventaja que aprendieron los alemanes y que al principio de la guerra tenían esa gran ventaja sobre las formaciones rígidas de los ingleses. Claro. Y ya de la Big Wing de Vader, ya ni os cuento, que acaban adoptando la táctica alemana, pero todo eso es, en definitiva, porque el líder necesita detrás a su punto que le cubra. Claro, el que que derriba, pero es que tiene detrás a un tipo que le está protegiendo. Concéntrate en disparar al malo y en derribarlo, que se dé tranquilo, porque yo te estoy cubriendo. Pues ya veis que conversaciones aquí salen, no lo oís, pero ya va entrando Felipe, va entrando la sintonía de programa, de que esto se va a acabar por el día de hoy. Yo creo que... Sí, Felipe, dime. No, nada. Nada. Bueno, en tu caso te vamos a poner... Dime. Tú lo que estás haciendo ya es como los centros comerciales, empiezas a apagar las luces, a parpadear las luces. Yo soy como en los bares, como cuando ya vas a cerrar el bar y dices, venga, chaval, tú te vas de aquí, que no me voy. ¿Cómo que te vas a ir? Te quito la música, te cierro la barra, entonces ya es que no te queda otra. Apago el aire o la calefacción. No, aquí ya vamos aproximándonos a la hora 45, me marca a mí, o sea que yo creo que es un bonito tiempo y además no os quiero dejar con agotados bueno, ya lo sé que no, ya sé que aunque habláramos de 2-3 horas de esto, agotarnos del tema no nos íbamos a agotar, si acaso a algunos les estropeamos el plan del fin de semana, pero nada más además de eso. Pues Felipe, lo único los deberes te vamos a poner, a ver si conseguimos la imagen por un lado y el sonido se oía, yo creo que se oirá bien. A ver en la edición si se oye un poquito bajito lo intentaré subir, pero simplemente igual con acercarse, no sé si será cuestión de acercarte al micro, porque ¿usas micro o estás con el micrófono en la cámara, Felipe? Con el micrófono del ordenador. Del ordenador, ¿no? Vale. Bueno, pues a ver si yo cuando lo edite, si veo que es volumen suficiente, pues adelante, tal cual. Si se puede mejorar eso una pizquita, solamente el sonido un poquito más elevado, porque a veces sí que noto como una diferencia y además a ti también te es incómodo a veces porque quieres entrar a hablar y no te escuchamos y te pisamos y entonces pues bueno. ¿Y como no me gusta hablar? No, pero bueno, para eso estamos aquí, Entonces pues nada, chicos, yo casi, dime. ¿Ves? Ahora soy yo quien la está liando. Pues nada, oye, os invito, esperemos que en un par de fines de semana tengamos ya saliendo el segundo programa de la quinta temporada. Si lo tienen a bien nuestros miembros del panel, si se puede, alguna vez pues alguno faltará, porque no siempre se puede estar. Yo intentaré estar, ya he faltado bastante, o sea que ahora me toca estar aquí al pie del cañón durante un tiempo. Y entonces el tema a tratar, pues no lo sabemos todavía. O sea que va a ser sorpresa. Otra vez Pablo ya está, yo sé que estoy calentando motores. Manuel si tiene algo también enseguida. Manuel, además, si estás con Flanchi dentro de poco, si es que vas a estar, no sé si lo estarás o no, yo estaré desde luego si puedo alguna vez. Y es que tengo muchísimas ganas también de tocar ese tema de la fundación, de la patrulla de la fundación y de lo que son los vuelos estos virtuales. A algunos os podrá gustar más, a otros menos, pero si lo probáis, desde luego, si os gusta la aviación, lo probáis, vais a alucinar. Y por lo demás, eso, Pablo, tú vete sugiriendo temas nuevos que vayan saliendo. Ya tengo unos cuantos, con lo cual sugerir más, no sé, yo lo que tendremos que hacer es ir ya, ¿no?, dándole salida a esto. De las musas al teatro, pues ahora tendremos que bajar del espacio virtual al real, sí. Exactamente. Pues oye, muchísimas gracias. Felipe, no escucha, ¿verdad? Pensaba que te había perdido. Oye, pues muchísimas gracias, Felipe. Estoy, venga. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Y te esperamos a partir todos los días. Muchísimas gracias, Manuel. Venga. Gracias a vosotros. Un saludo. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, pues encantado de estar otra vez entre amigos. Y a todos vosotros, pues que ya sabéis, se ha hecho esperar un poquitín, ya lo sé, mea culpa, intentaremos resarcirnos y tenemos contenidos interesantes como los de hoy, como veréis. Y nada, si queréis hacer alguna aportación, sois libres de escribirnos en iVoox, en YouTube, donde haga falta. Y lo que sí, nos escribáis o no, seguidnos, que seguro que nos hacéis mucha compañía, y se nota. Hasta la próxima, chao. Bienvenidos al canal Aviación RACV.
En este canal podréis disfrutar escuchando y visualizando en nuestro canal de YouTube o descargando por iVoox nuestro podcast sobre el fascinante mundo de la aviación por parte de los propios expertos en aviación en todos los ámbitos. Pilotos de bush flying desde Papúa a Alaska, constructores de aviones amateur, controladores aéreos civiles y militares, pilotos de Harrier, pilotos de carreras de drones, simulación de vuelo. Los expertos nos darán sus impresiones y nos harán pasarlo en grande cada 15 días en nuestro canal Aviación RACV. Suscríbete ahora y empieza a disfrutar de nuestro programa, ofrecido por el Real Aeroclub de Vizcaya, donde los pilotos sabemos que nunca se deja de aprender y disfrutar de este apasionante y extensísimo mundo de la aviación. Además, Aviación RACV ofrece un apartado técnico a manos de nuestro instructor y jefe de escuela para que sigamos mejorando día a día. Al igual que una sección de la historia de la aviación donde vamos narrando los grandes hitos que han forjado la historia de nuestra gran pasión. Aviación RACV, suscríbete y comienza a disfrutar de la aviación.